estila, reloj estila para el control, reloj es radioso. Buenos días, sean todos bienvenidos a la edición número 22 de la Cátedra UNESCO de Comunicación. Este evento será realizado los días 4, 5 y 6 de noviembre y estará dedicado a la reflexión sobre la relación entre la comunicación, los procesos socioculturales y las tecnologías. Aborda la relación entre comunicación, lenguajes, interculturalidad y la mediación tecnológica en los procesos culturales y sociales contemporáneos. Se ha estructurado como un espacio para pensar la comunicación como modo general de organización del vínculo, lazo social, estar y vivir juntos en medio del pluralismo y la diversidad que constituyen nuestras sociedades. Para nuestra primera conferencia nos acompaña en la mesa el profesor brasilero Muniz Sodré de Araujo Cabral. También nos acompaña la decana de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana, la doctora Marisol Cano Busquets, el doctor Francisco Sierra, director general de la CIESPALM de Ecuador, y Eduardo Gutiérrez, profesor de la Facultad de Comunicación y Lenguaje y moderador de la mesa. Démosle la bienvenida a la decana Marisol Cano Busquets. Buenos días para todos. Inauguramos hoy la 22ª versión de la Cátedra UNESCO de Comunicación de la Universidad Javeriana, que nos convoca a reflexionar sobre la relación entre comunicación, procesos socioculturales y tecnología, con un enfoque en el que la interculturalidad, los lenguajes, el pluralismo y la diversidad adquieren relevancia. Vivimos una profunda revolución cultural que nos interpela como expertos que somos de la comunicación y del lenguaje. La desmasificación y la digitalización de la vida social nos están cuestionando los paradigmas con los que observábamos y analizábamos nuestras disciplinas y a partir de los cuales nos enfrentábamos al mundo de la investigación, de la docencia, del trabajo o de la construcción de nuestras sociedades. La creciente hibridación de medios masivos y personalizados en una época de abundancia de información y comunicación es un rasgo central, como lo señalaba hace pocos días en Medellín Silvio Weisbord, que no puede ser obviado a la hora de buscar respuestas a esas preguntas. La digitalización de la vida contemporánea nos ha mostrado inmensas bondades frente al acceso y la apropiación de tecnologías de comunicación y de información, frente a las nuevas formas de organización y movilización social o frente a la capacidad de hacer oír la voz de tantas voces que por siglos estuvieron silenciadas. Sin embargo, lo plantean David Lyon, Serge Prou y Silvio Weisbord, frente al optimismo tecnológico es necesaria la cautela, en la medida en que observamos cómo también es creciente el fomento de conductas despojadas de cualquier noción de democracia, respeto por el otro y solidaridad, el recrudecimiento de la xenofobia, el racismo, la homofobia y otros discursos del odio, el perfeccionamiento de las estrategias de control de la libertad individual y colectiva, la vigilancia masiva y la vigilancia dirigida, la lógica de la comercialización galopante, la concentración de usuarios, la captación y monetización de la atención, la exacerbación del narcisismo digital, la agresividad y la falta de civilidad, la artificialidad de los contactos sociales, la soledad en compañía. Nos enfrentamos a un tecnosolucionismo y al riesgo de estar pensando las tecnologías al margen de la política. Por otro lado, cuando pienso en imperativos éticos, en retos estéticos o en los vínculos estrechos e ineludibles entre lenguaje, palabra, diversidad, memoria y compromiso, me resulta imprescindible hacer referencia al momento que vive nuestro país. Hay quienes hablan de esta generación como la generación de la paz. En su columna editorial de hace 2 semanas, el jurista y académico Rodrigo Uprimi
escribía que uno de los grandes obstáculos de los colombianos para salir de nuestra cruel y larga guerra es la gran dificultad que tenemos para imaginar lo que significaría, diría yo, vivir en paz. Y concluía diciendo que tenemos la tarea colectiva de imaginar la paz. Colombia, no hay duda, necesita territorios propicios para el debate claro, la imaginación y el diálogo inteligente, como el que propician espacios como esta cátedra UNESCO. Nuestro país está dividido y fragmentado. Hay dolores profundos. Conciliar la expresión de la diferencia con el encuentro, el reconocimiento y la aceptación de la diferencia es un desafío crucial para la vida democrática en sociedades contemporáneas como la nuestra y abocadas a un proceso de reconciliación sin precedentes. Las preguntas que tenemos sobre la mesa son cómo la comunicación y el lenguaje contribuyen a comprender y resolver necesidades y demandas, a aportar soluciones y nuevos enfoques a los problemas sociales de nuestra época, y cómo ellos mismos juegan un papel crucial en la reconciliación, la memoria, la verdad, la reparación y la no repetición en una historia de violencias que ha sido una verdadera pesadilla para los colombianos. Y cómo también la comunicación es pieza fundamental para conocernos y reconocernos desde la dignidad propia del ser humano, desde nuestra construcción como sujetos que imaginamos y creamos, que somos capaces de ampliar y proyectar el valor de la comunicación y la cultura para la vida. Imaginar una sociedad colombiana reconciliada, diversa y respetuosa de la dignidad humana y de la vida, supone también que nos preguntamos quiénes somos y cómo nos configuramos como sujetos y ciudadanos en la era digital. El empobrecimiento, las desigualdades, la exclusión y la agresividad en la esfera pública digital deben llamar nuestra atención si lo que estamos buscando es definir una ciudadanía en cuya base esté un ser humano libre, crítico, fuera de manipulaciones irracionales, alimentado por los principios que constituyen la esencia de la vida, la capacidad de entender, de amar, de sentir, como diría Emilio Lledó. Creo que hemos configurado para estos 3 días una agenda de trabajo que nos plantea valiosos desafíos. Nuestros profesores de los departamentos de Comunicación, Lenguas y Ciencia de la Información han hecho un trabajo impecable para lograr conjugar saberes y preguntas y han establecido una metodología que por su versatilidad nos permite tender puentes, profundizar y proyectar nuestros interrogantes en un diálogo que será fructífero para todos y que se mantendrá vivo en la medida que así lo deseemos. Nos acompañan unos interlocutores nacionales e internacionales que animarán el debate, a quienes agradezco haber aceptado la invitación de esta cátedra UNESCO, que con sus conferencias centrales, Comunicación, Fábrica de lo Común, Imaginario y Cultura, y Reinventando la Educación, y con sus seminarios Interculturalidad, Videoactivismo y las Políticas del Afecto, la comunicación después de la Revolución Digital, y Conocimiento, Patrimonio y Memoria marcará nuevos derroteros en nuestro trabajo. Celebro también una nueva edición de la muestra audiovisual Ventanas, que ya es referente de las formas de narrar, las preocupaciones, los lenguajes, las estéticas y las preguntas de una generación de jóvenes creadores y productores que enriquece la manera de conocernos y entendernos. A María Urbancic, gracias por liderar este proyecto y por reflexionar sobre lo que en él sucede. Para terminar, un agradecimiento especial al profesor José Miguel Pereira, coordinador de la cátedra, a cada uno de los profesores de la facultad involucrados en ella, a nuestros estudiantes por el apoyo logístico y creativo para asegurar lo que será la memoria de este evento. Mis mejores deseos y feliz Cátedra UNESCO de Comunicación 2015. Démosle la palabra ahora a Eduardo Gutiérrez, profesor de la Facultad de Comunicación y Lenguaje y moderador de la mesa. Muy buenos días. Celebramos entonces este arranque de la cátedra UNESCO y es una bienvenida para todos los que
de distintas regiones del país siempre se encuentran en este espacio, en este lugar de diálogo y de conversación amplia que es la cátedra. Me permito leer una presentación breve para introducir la charla del profesor Muniz Sodré. Antes que nada quisiera agradecer a los organizadores de la cátedra haberme honrado con la tarea de presentar en este auditorio de la Cátedra UNESCO al maestro Muniz Sodré. Hace unos años, en Santiago de Compostela, en el Congreso de Ibercom, con el director de la cátedra, J.M. Pereira, tuvimos la idea de entrevistar a los investigadores y académicos que eran convocados en ese encuentro y teníamos una pregunta que le hicimos a varios de ellos: ¿de qué debe ocuparse hoy los estudios de comunicación? En un corredor del auditorio abordé a Muniz Sodré y le dije, bueno, ¿de qué se tratan esos estudios hoy? Y me dijo de forma muy concreta y contundente: como siempre lo han hecho, deben ocuparse de lo común. Y esa fue para mí una respuesta de una contundencia inmensa, porque me devolvía a las bases de lo que significa pensar la comunicación. ¿De qué se ocupa la comunicación? Y ese es un poco el acercamiento que nos permitirá entrar en esta cátedra. De la fábrica de lo común nos responde Muniz y escucharemos hoy en su planteamiento. Sobre todo cuando hemos tendido a pensar que los estudios de comunicación se ocupan de los medios o de los artefactos, cuando estamos profundamente centrados en cómo se centra más bien en lo humano, en sus vínculos, en la construcción de lo común. Pensar en lo común me llama a pensar el vínculo social y lo que nos hace comunidad humana. A la vez, la palabra común me propone la deriva de lo usual, lo que está presente, evidente, lo obvio. Y asimismo, ocuparse de lo común es también el llamado de la conexión con el sentido común, con lo compartido, con lo que todos sabemos sin saberlo. Creo que esas tres serían como tres entradas para poder ir construyendo un camino para conectarnos con esa idea de qué significa lo común. Es por estas conexiones y derivas por las que me atreví a sugerir, con buena aceptación de quienes lideran la cátedra, que escuchar las ideas de Muniz Sodré sería benéfico para este país, necesitado de ver lo común en procesos como el que hoy nos pone frente a las posibilidades de acuerdos de paz, así como es urgente en un país en el que lo común aparece en lugares tan insospechados como las mafias o el narcotráfico, las figuras que nos integran, o incluso que nos una más claramente que otra cosa la camiseta y el uniforme de la Selección Colombia. Pero sobre todo, pienso que escuchar y debatir los planteamientos de nuestro invitado puede ser una gran oportunidad para mover nuestro debate académico hacia zonas en las que quepa más que lo mediático el sentido, más que las críticas reiteradas, una profunda mirada sobre la manera en que construimos lo común, el vínculo en la comunicación. ¿Cómo construimos el vínculo? No me detengo en detalles del perfil de nuestro invitado, solo quisiera reiterar que su trabajo habla del quehacer de este campo y de cruces de camino de lo común y de la trayectoria del saber comunicativo. Muniz Sodré viaja del periodismo a la investigación, de la gestión como director de la Biblioteca Nacional en el Brasil a la docencia en el aula y el espacio educativo. Esas trayectorias y esa diversidad de cruces de saberes y quehaceres habla de su obra y nos habla a nosotros en el mundo de la comunicación y nuestra diversidad. Termino con una idea que tiene como dos frentes. De un lado, creo que, y eso es una invitación aquí a Francisco Sierra, quien nos acompaña y que dirige esa maravillosa colección que se está haciendo desde CIESPAL del pensamiento latinoamericano en comunicación. Tendría que decir que necesitamos más traducciones del trabajo de Muniz Sodré para que llegue a las manos de todos en el mundo hispanohablante, en el lugar que tiene como un pensamiento propio, reposado, siempre actual sobre el saber comunicacional. Pero también, y esto tiene que ver con un comentario ahora a la entrada, también tiene que ver con que en este espacio latinoamericano nos pudiéramos arriesgar a la lectura en portugués. Advertimos, no es tan complejo, es muy cercano, nos escuchamos constantemente y nos atraemos por la lengua portuguesa, por el portugués, y entonces diría que también
podríamos tomar ese riesgo. Moniz me acaba de contar que el texto que está aquí en mi mano, La ciencia de lo común, él lo ha liberado en la red para que podamos acceder a su material como una posibilidad de lectura y disponibilidad para todos. Pues muy bien, esa es la presentación. Maestro, bienvenido, y estamos a la escucha de sus ideas para pensar en esta idea de la fábrica de lo común. Muchísimas gracias. Buenos días. Antes de todo, gostaria de pedir desculpas por não é exatamente um portunhol, mas é um castelhano um pouco com um certo risco. E gostaria de agradecer imensamente ao professor José Miguel, ao professor Eduardo, ao professor Francisco Sierra, a invitação e a presença aqui, e agradecer também a presença de todos. Hoje, como tenho 3 charlas, vou falar da comunicação a lo comum. Para começar, gostaria de citar um dado interessante. Em um iPad, a produção material representa 10% do valor final, dividida por 11 países. Os chinos fazem a pantalha táctil, e se eleva uns 4%. Temos uns 10% mais de transporte e uns 20% de distribuição. O resto, que é? É design, engenharia, eletrônica e marca. Os Estados Unidos se elevam el 71%. Portanto, as exterioridades valem mais que o material. Esta é uma avaliação de um socioeconomista francês que conheci, que intentava explicar o vínculo do capitalismo cognitivo com a digitalização, lo que para ele seria equivalente ao papel que tiveram as máquinas a vapor durante a Revolução Industrial, lo que estamos denominando como exterioridade, também poderíamos chamá-lo componentes da comunicação. Outros também poderiam chamar magia, como tentaremos demonstrar. Que é esta exterioridade? A exterioridade é cognição e valor. Cognição e valor, produzidos por um ecossistema rico. É uma noção que amplia o alcance acostumbrado de los estudos de comunicação, e se pensamos em la objetivação científica do problema da comunicação, me parece relevante desde o ponto de vista metodológico e epistemológico. Lo que sucede são que, por lo general, os estudiosos que normalmente estudam a comunicação, eles passam por alto os pressupostos que determinam as condições materiais e as condições psíquicas da comunicação, tal como ela se concreta atualmente. É decir, eles buscam empiricamente uma verdade ao interior de um sistema qualquer, deixando de relacionar a dicha búsqueda com o movimento general da história. Por isso, insistimos na hipótese de que a comunicação, tal como hoje se apresenta em sua materialidade social, então são os médios, a publicidade, o marketing, é a outra cara de la financiarização do mundo. É decir,
es la otra cara, el otro rostro del nuevo modo de acumulación del capital. Esto tiene amplias implicancias de orden epistemológica que intentamos colocar en ese trabajo que el profesor Eduardo mostró hace poco, La ciencia de lo común. Sin embargo, la comunicación y sus implicancias son fenómenos que no se ofrecen a la interpretación como todo y cualquier fenómeno, sin que tengan en cuenta sus presupuestos históricos, de los cuales son indisociables. Aunque los estudios y la investigación comunicacional tengan su origen académico en la sociología y en la teoría de los sistemas, me parece que la economía es un presupuesto indisociable del fenómeno contemporáneo de la comunicación. Pero, curiosamente, también encontramos elementos de magia alineados con esses pressupostos. De tal modo que, antes de entrar en el núcleo de esta hipótese, me gustaría apresentar algunos argumentos presentados en un libro fascinante que recomendo, se llama Dinero y Magia, una crítica de la economía a la luz del Fausto de Goethe, donde un economista alemán, un economista ortodoxo, Hans Christoph Binswanger, encuentra en el segundo libro del Fausto los elementos para afirmar que la obra máxima en el campo de la economía es la creación de un valor monetario artificial. Por consiguiente, la creación de valor por medio de factores que no son atribuibles al esfuerzo humano y que, por lo tanto, no pueden ser explicados de manera causal en términos económicos. Por ese motivo, es una creación de valor que se basa en la brujería o en la magia. Esta es la opinión de un economista ortodoxo alemán, muy bueno, Binswanger. La magia de que habla Binswanger es justamente la alquimia, la cual tuvo una larga trayectoria en Europa hasta el siglo XVIII. Como se sabe, hasta ese siglo, los reyes acostumbraban rodearse de astrólogos y alquimistas en sus cortes, quienes ejercían una fuerte injerencia en los asuntos de gobiernos. Principalmente este era el caso de los alquimistas, quienes trabajaban con vistas a la obra máxima del tiempo, que era la piedra filosofal. Y la piedra filosofal supuestamente convertiría el plomo en oro, resolviendo de una vez por todas los problemas financieros de los monarcas, para las guerras, para sus gastos. A los ojos del racionalismo iluminista, la alquimia habrá de ser un esfuerzo inútil, sino un embuste, porque jamais consiguieron transformar verdaderamente plomo en oro, al que se sepa. Y Goethe decía lo contrario al diagnosticar un núcleo alquímico en la economía moderna, aquello que hasta hoy le da una fuerza de atracción. Esa fuerza de atracción que tiene la economía, una fuerza de atracción inmensa, que poco a poco succiona todas las áreas de la vida hacia su remolino. Mientras la economía política clásica sostiene que la riqueza solo se obtiene por medio del trabajo, que se transforma en capital, Goethe argumentaba que incluso sin que se pudiera negar la importancia del trabajo, existe una brujería, existe una magia que crea valores excedentes, inexplicables para el esfuerzo humano. Esta magia crea alquímicamente el oro deseado por los monarcas. Es decir, esta magia crea el papel moneda.
El papel moneda es el oro que los monarcas deseaban. Entonces, en el Fausto de Goethe es Mefistófeles, es decir, el diablo, quien, en nombre de Fausto, somete ante el emperador el plano de crear papel moneda. E segundo Binswanger, é um projeto para emitir bilhetes que serão garantizados por los recursos em ouro enterrados e legalizados por la firma del emperador, por la firma del monarca. El plano tiene pleno éxito total. Todos se disponem a aceitar os bilhetes como dinheiro e o imperador se livra de suas deudas. Então, a criação do dinheiro é explicitamente chamada química por Goethe. E a química é uma outra expressão para a alquimia para Goethe. Então, quais são as forças mágicas accionadas nesta operação? Primeiro, a imaginação. A imaginação que hace possível a transformação de valores minerais enterrados em papel moneda. E isso cria a ideia de garantizar o papel moneda com o ouro enterrado. Depois, a impressão produzida por el poder de Estado. El poder de Estado que legitima la moneda de papel. Después, las pasiones humanas asociadas a la conquista de la propiedad. Estas pasiones son la violencia, la codicia, la avaricia. Después, la expansión de la esfera de movimiento del hombre por medio del transporte. Isso significa a multiplicação da velocidade. Depois, a expansão das forças de produção mediante energia humana, energia não humana, que é a multiplicação do trabalho. E, finalmente, o poder da invenção e do progresso tecnológico. Ora, quero chamar a atenção aqui para as forças multiplicadoras de la velocidade, isto que assistimos actualmente em la comunicação eletrônica, com a internet e com a financiarização, com a velocidade de circulação de los capitales. Então, as forças multiplicadoras de la velocidade, del trabalho e la invenção tecnológica, porque estas forças estão no centro da armação comunicacional do mundo. Existe uma armação comunicacional do mundo. Estas forças estão em seu centro. Para nós, o capitalismo financeiro e a comunicação constituem actualmente, neste mundo globalizado, par indissolúvel. O capitalismo contemporâneo é, ao mesmo tempo, financeiro e mediático. A financiarização e os meios são os dois caras de uma moneda chamada sociedade avançada. Esta sociedade a la que se viene agregando o prefixo post, post-industrialização, post-modernidade, lo que quieran com post. São vários os autores que insistem neste post. Pero há quem prefiera contornear as expressões financiarização e capitalismo financeiro. E estas pessoas invocam a categoria capital fictício. É uma categoria trabalhada por Karl Marx en el tercer volumen del Capital. Esta categoria capital fictício é a clave para a compreensão correta do fenômeno. A título de aclaração, cabe recordar que o capital, todo capital, compreende distintas fracções que oscilam em termos de constelação de forças. Por exemplo, o capital produtivo.
O capital produtivo é aquela fração que genera riquezas, riquezas palpáveis, riquezas terríveis, e que movimenta a cadeia de produção e, dessa forma, movimenta e chega ao produto bruto interno, ao PIB nacional. Pero há outras frações. Há uma outra fração que está compreendida por el capital financiero. Esta outra fração consiste na transferência mútua, uma transferência não produtiva, com base em títulos de crédito. É um fenômeno conhecido por os economistas como a titularização. É um capital de préstamo. É a este capital de préstamos que se amplia com uma parte da ganância obtenida através da fração produtiva. A este capital de préstamo, Marx lo chamou fictício. ¿Por quê? Porque ele é, de hecho, uma ficção. Este capital é a imagem de um capital que não está efetivamente realizado. Sin embargo, hoje em dia, a profundização deste fenômeno, é decir, seu maior grado de abstracção frente ao produtivismo clássico, inclui dimensões não estrictamente econômicas. Por lo tanto, algo que vai mais allá da mera condição fictícia do capital e que contribuem para a definição de um novo modo de existência humana, correspondientes a um novo modo de ser de la riqueza. É este novo modo de existência humana em que estamos vivendo todos neste momento. Este é o que poderia ser chamado como financiarização. E o que requiere o encontro historicamente inédito entre a comunicação e a informação. Se anteriormente, bajo a égida de la sociedade productivista, a comunicação e a informação podiam ser analisadas como gastos extras del capital, hoje em dia, a comunicação e a informação ocupam um lugar de destaque no processo de unificação do conjunto, tanto como base material, ou seja, a tecnologia eletrônica, das telecomunicações e de los medios. Todo isso contribui para a aceleração do tempo de rotação de capital. Este é vital, este é o importante. E, ao mesmo tempo, todo isso é um biombo ideológico de la financiarização. É decir, é um biombo del novo modo de ser de la riqueza. Ora, quando se coloca lo real no plano de lo virtual, quer dizer, lo material, lo real no plano de lo fictício, em função da atualidade histórica do capital, este par comunicação e informação contribui, por lo tanto, para naturalizar o mercado financeiro como base da aceleração do desenvolvimento econômico e como fuente da ideologia capitalista do bem-estar humano na atual etapa de penetração do capital. O capital é uma lei de organização do mundo, é a lei estrutural do valor em todos os espaços existenciais de los indivíduos. Este é o juego, a penetração desta lei de organização, que é o capital, em todos os espaços de nossas existências. Desta forma, todo isso representa um aspecto da luta de classes. A luta de classes não terminou, não acabou. A luta de classes en el que a modernização neoliberal acarrea o desmantelamento do estado de bem-estar social,
e de la tradicional organização de las fuerzas productivas em favor de la precarização del trabalho, com vistas ao aumento de rendimentos del capital fictício. Quanto menos há empleos, quanto mais o trabalho se precariza, mais gana o capital fictício, mais ganam a financiarização. Evidentemente, nós estamos falando aqui da teoria de dinheiro. Não estou falando aqui das operações financeiras como algo novo em la lógica do capital. Todo isso é antigo, a presença do dinheiro na lógica do capital. O que abordamos aqui se refere ao desplazamento através das economias nucleares do capitalismo, do peso hegemônico do sector industrial para o sector das chamadas altas finanças, e lo que implica um novo régimen de acumulação caracterizada por la flexibilidade, que se estende desde a esfera da produção hasta os mercados de trabalho e de consumo. Então, a valorização do capital por la flexibilidade se incrementa, por lo tanto, através da velocidade circulatória de los processos em todas as instâncias da sociedade. Então, a sociedade em que vivemos agora, com ou sem plata, com ou sem dinheiro, é uma realidade de flujos, uma realidade de conexões, uma realidade de redes. Esta é a flexibilidade de las conexões. En este ponto, não podemos deixar de perceber a semelhança entre o que ocorre atualmente e a descrição do processo alquímico realizada por Goethe, a fusão química do mercúrio-água, ou do azufre-fuego. Esta fusão respeito à criação, esta descrição é respeito à criação do papel moneda. Quer dizer, quando o papel moneda é criado, o ouro que está debaixo da terra deve ser elevado à superfície sem trabalho e posto em circulação, lo que lo vuelve líquido. Esta é a liquidez deste ouro enterrado. Como disse expressamente a teoria econômica. Quando vocês veem essas metáforas como a liquidez do mundo, o mundo líquido, são metáforas muito empleadas na sociologia, por exemplo, de Bauman. Todo isso é muito lindo de dizer desta maneira, mas é necessário explicar que isto tem um substrato econômico. Esta liquidez é, antes de tudo, a liquidez do dinheiro, a liquidez do capital. Então, a liquidez de los recursos minerais subterrâneos aumenta de maneira repentina e espetacular com a emissão do papel moneda. Ou seja, a total não liquidez, que ele dizia, o ouro enterrado, se transforma em liquidez total, que é o dinheiro em circulação. Ora, a força que hace possível esta liquefação del oro, de los recursos minerales, é a imaginação. A imaginação. La imaginación del reino del sentimiento en la psique humana. Esta imaginação cria a ideia de que os bilhetes estão garantizados. Em outras palavras, a ideia de que, se fuera necessário, o portador de um bilhete poderia pedir ao imperador, ou poderia pedir ao Estado, que retire o recurso mineral enterrado debaixo da terra para honrar os bilhetes em ouro. Então, teoricamente, se tenho 2 pesos em la mano,
eu poderia pedir ao Estado colombiano mi parte em ouro deste dinheiro. Evidentemente, me poria em la cárcel, porque é louco e tonto. Não, este é todo teórico. Então, aparecendo como capital, o dinheiro hace lei. O dinheiro se vuelve lei. E que lei é esta? É a lei de organização de los intercambios en el mundo. En la segunda metade del século XIX, e bastante antes del Capital, Marx já hacía uma clara distinção entre as formas de presença del dinheiro en el capital. Ele diz em el Grundrisse, diz, el dinheiro como capital é diferente do dinheiro como dinheiro. O dinheiro reaparece novamente em todas as relações posteriores, pero aí não funciona mais como simples dinheiro. De lo que se trata aqui é de la determinação universal del capital. Aún na primeira metade do século XX, Georg Simmel, grande sociólogo alemão, señalava em seu famoso estudo La filosofia del dinheiro a centralidade exercida por el dinheiro na vida social moderna, inclusive com consequências sobre a aceleração do tempo, lo que havia de volver-se evidente no caso da conjugação contemporânea de las finanças com a comunicação eletrônica. Lo que importa, por lo tanto, é velocidade e imaterialidade. Velocidade. Creo que se pode extrair consequências de tudo isso na vida de cada um de nós, aunque estejamos imersos em relações produtivas, em relações sociais antigas ou contraditórias com isso. Eu tenho hijas grandes e todas falam delas. É uma expressão bem brasileira em suas relações amorosas, quedar-se com. Não é mais a novia ou o namorado, alguém quedou-se com alguém. Isto é a expressão desta velocidade. As próprias relações de amor, que são relações de duração, são afetadas pelas relações de velocidade em todos os espaços. A adicção de los niños por los smartphones ou por los iPads, uma verdadeira adicção, é uma adicção por la velocidade, por la conexão, que toda conexão é adictiva. Então, sin embargo, só depois de los anos 60 del siglo passado, em meio das crises de las viejas bases liberais de la hegemonia norte-americana, começaram a desmoronar-se os sistemas de regulação nacional de los capitales e a emerger os sistemas de câmbio flexíveis, que são os sistemas responsáveis por la globalização financeira, repito, este novo modo de ser da riqueza. Lo que se ha definido como globalização nada tem que ver com a diversidade humana. Lo que se chama globalização, e a Europa, neste momento, lo muestra muito bem com a questão dos imigrantes, tem que ver com a reorganização capitalista do mundo em função de los interesses financeiros. Portanto, se eu quisesse resumi-la aqui, eu diria: globalização e finanças são uma mesma coisa, é o mesmo. No âmbito general do neoliberalismo econômico, este modo de ser é moldeado por uma ideologia privatista, uma ideologia de desregulamentação frente ao Estado. E, apesar de eventuais comoções, como os escândalos americanos, a Lehman Brothers, a ideologia se mantém firme, sempre eligindo a eficácia produtiva e al éxito personal como os maiores valores sociais. Quero dizer, estes valores já eram característicos do capital produtivista,
pero ahora son intensificados por las formas socio-narcisistas. El narcisismo de que habló la profesora hace poco. El narcisismo de producción de las subjetividades. Esta nueva forma económica opone el régimen de acumulación flexible y de las finanzas a las formas centralizadas responsables por la sobreacumulación capitalista que condujo a la crisis de los años 70. Ahora, en el plano de la conciencia individual, está también una ideología de flexibilización, una ideología de abolición de cualquier supuesta rigidez psíquica. Todos los cambios, las transformaciones en las relaciones personales, en las conductas, las transformaciones en el dominio de la sexualidad, las transformaciones de género, pueden ser pensadas bajo esta perspectiva. No es portanto, el neoliberalismo no es simplesmente uma ideologia conservadora. Esta é muito fácil de dizer. O neoliberalismo é conservador. Não é bem assim, porque existe no neoliberalismo fuertes elementos de modernização. Esta ideologia é puesta em primeiro plano no imaginário tecnológico, no imaginário público da riqueza social, ao lado de sua realidade como cambio na natureza do sistema monetário financeiro, pero também como modus operandi da corporação industrial. De acordo com o señalado anteriormente, esta ideologia não é tão recente como se pode pensar, dado que desde fines do século XIX viene acompanhando o passaje compreendido desde a imagem capitalista da riqueza como tenência da terra e de equipamentos hasta a simbolização de la moneda fiduciária e dos ativos financeiros. Ora, não sei se estou falando demais ou se devo... Não, está bem. Então, pero são grandes as diferenças entre agora e o passado. Aunque os fenômenos em curso se assemelham a expansões financeiras que já sucederam na história do capitalismo, aderir à abordagem que sostiene que se trata de uma mera repetição do viejo capital financeiro é algo teoricamente incorreto, já que o passado não determina em termos absolutos nem o presente nem o futuro. Ora, estou querendo aqui chamar a atenção hacia el hecho de que, aunque a lógica financeira, a lógica do capital bancário, de las operações de gastos públicos, haya sido sempre intrínseca a la configuração do sistema capitalista, há grandes diferenças em la forma em como se apresenta o capital financeiro em la contemporaneidade. De hecho, antes da década de 70, do século passado, não existia o que hoje se chama a financiarização, nem tampouco crise financeira. Não é o mesmo a crise financeira de 29, a crise financeira dos anos 80, porque a crise de agora deriva da hipertrofia do poder dos bancos sobre a vida social. Este poder é incontestável. Vejam meu país, o Brasil. Estamos em meio a uma crise econômica enorme. O desemprego que empieza, pero las ganancias de los bancos são fantásticas. São fantásticas. Nunca houve tantas ganancias para os bancos brasileiros como agora. E mesmo o Banco Estatal, que é o Banco do Brasil. Mientras a produção baixa, os empregos baixam, as ganancias de los bancos, as ganancias financeiras se incrementam, são fantásticas. Então, de um modo
geral, en esta nueva realidad que describo, la riqueza acumulada assume la forma exclusiva de dinero. Y esta riqueza pierde de vista la producción y la expansión del cuerpo social. De un modo general, la narrativa prometeica del capitalismo, que se expresaba en la época de los tycoons americanos, de los constructores de impérios industriales, esta narrativa abandona la mitología del ilimitado progresso universal, quer dizer, o progresso definido em termos quantitativos, este progresso que fetichiza o crescimento do produto bruto interno. Esta narrativa se transforma em el monólogo de la circulação monetária, secundado por la informação. Então, em meio de um mundo em decomposição, ni siquiera Marx pudo prever al dinheiro hablando consigo mesmo. O dinheiro habla consigo mesmo. Este dinheiro transnacional, esse dinheiro mundial, não tem nenhuma consideração hacia poblações concretas, reais, hacia territórios. Lo que importa o dinheiro é o diálogo consigo mesmo. Então, o poder financeiro potencializa a abstração em las relações sociais e intersubjetivas. De aí todas essas metáforas sociológicas de la multitud solitária, de la máscara del anonimato, ou de la modernidade líquida, ou as metáforas filosóficas del tipo el mundo transformado em imagens, que é uma metáfora de Heidegger. Además, é a nova forma del dinheiro la que se encontra por detrás de la conocida especulação filosófica de Gilles Deleuze sobre a sociedade de controle. A sociedade de controle como substituta contemporânea de la sociedade de vigilância. A sociedade de vigilância se caracterizava por el confinamento de los indivíduos em formas arquitetônicas. Foi amplamente analisada por Michel Foucault. A sociedade de controle se dá de forma flexível por la pos de la comunicação nómade, los objetos comunicacionais. Então, informação e comunicação integram a lógica de la sociabilidade financeira, a lógica inerente à sociedade de controle. E todo isso adquiere pleno sentido no pensamento de Hegel, no pensamento de Marx. A lógica é o dinheiro do espírito. Esta é uma frase de Marx, que sigue Hegel. Não é de estranhar, por tanto, que o tópico da comunicação e informação continue atualmente no centro das preocupações práticas, das preocupações teóricas da vida social, uma vez que a circulação de informações resulta imprescindível no espaço urbano regido por el mercado e por la democracia representativa. Então, com esse, estou querendo lhes dar a importância que tem os estudos de comunicação e a comunicação atualmente, que ultrapassa o periodismo, a publicidade e todas essas formas que pertencem ao âmbito da comunicação, certamente. Pero o problema é maior que isto. É o problema de como vivimos atualmente, que tipo de subjetividade temos, que existência temos. Então, estas preocupações são antigas, porque, em princípio, a comunicação seria uma experiência antropológica fundamental, já que não existe vida social sem comunicação. Depois a comunicação é um saber sobre esta experiência. E, finalmente, é uma realidade industrial, uma realidade concretizada através de um formidável aparato tecnológico sostenido pelo mercado. O mercado está por trás de tudo isso. Então, em los Estados Unidos, desde a época posterior à Segunda Guerra Mundial,
esse aparato tecnológico é descrito como comunicações de massas. Comunicações de massas. É um termo anacrônico agora. Provavelmente devido às influências tanto da propaganda nazista como da propaganda de mobilização norte-americana durante o conflito, tudo isso hacía crer que as massas seriam conduzidas por la retórica competente dos hablantes. O modelo de Hitler, o modelo de Goebbels. Hitler habla e as massas são seduzidas por sua fala, por sua habla hipnótica. Sin embargo, nos parece que a era de la comunicação de massas terminou, já terminou. Hoje em dia queda mais claro que os signos, os discursos, os instrumentos e os dispositivos técnicos são os pressupostos do processo de formação de uma nova forma de socializar, de um novo ecossistema existencial. En el reacomodamiento de pessoas e coisas, a comunicação se revela como a principal forma organizativa. A comunicação é a principal forma organizativa desse reacomodamento de gente ao novo modo de existência do capital. Então, a comunicação tem muito mais a ver, talvez, com produção, em sentido estrito, tem mais a ver com organização. A gestão e a comunicação, a gestão e a organização são centrais em la noção de comunicação. Então, eu acentuo o revelar-se, porque de hecho a comunicação significa, em sua radicalidade, el hacer organizativo de las mediaciones imprescindibles al común humano. Esta es comunicación. La organización de las mediaciones imprescindibles al común humano. La resolución aproximativa de las diferencias pertinentes en las formas simbólicas. Entonces, las cosas y las diferencias se aproximan como entidades comunicantes, porque se encadenan en un vínculo originario establecido por el símbolo. Entonces, símbolo não é uma figura secundária do linguagem, não é um fenômeno linguístico. Símbolo é o trabalho de relacionar, de concatenar, de poner em comum formas separadas. Isso é o que quer dizer símbolo em grego, symbalein, donde viene símbolo, balein quer dizer lançar, com, lançar próximo. Então, symbalein, lançar duas metades de modo próximo que haga uma terceira que é significativa. Então, o trabalho de símbolo é o trabalho de concatenar formas separadas, na maneira de um equivalente general que se é investido como valor, como a moneda é um equivalente general. O padre, a função paterna, o padre e a madre, certamente, a função paterna, a função do monarca, a função do signo, são mediações simbólicas originárias que se desdobram em economia, psiquismo, parentesco, política e linguagem. Então, actualmente, no âmbito do capitalismo financeiro, é o próprio acontecimento da realização tecnológica que revela a natureza organizativa da comunicação. A dimensão simbólica da comunicação implica uma nova orientação existencial, homóloga ao novo modo de ser da riqueza. O que quero dizer? É que o próprio acontecimento tecnológico, talvez o grande epistemólogo da comunicação nesse momento, não seja uma pessoa, não seja um ser humano vivo,
O grande epistemólogo da comunicação atual é a internet. É a internet. É necessário que nos acostumbremos à possibilidade de concebir os objetos e as máquinas como sujeitos a objetos pensantes. É a internet, ela mesma, que nos força a ver que lo que está em jogo em la comunicação não é a transmissão de conteúdos, isto se dá para llenar os espaços, não, é a concatenação, é a conexão. Não pode não dizer nada que signifique alguma coisa e ser poderoso. Por vezes, quanto menos se diz, mais comunicativo é. Se a conexão se estabelece. E por que a conexão? Porque a conexão é fundamental desde o ponto de vista simbólico para constituir sujeitos. A proximidade afetiva, a proximidade amorosa, a proximidade sexual. O que importa nestes casos não são os conteúdos, é a conexão. A conexão é forte, as conexões moldeiam condutas e subjetividades. Então, Goethe, vou terminar, que estou falando demais. Habla de isso en el Fausto, quando ele chama a atenção hacia o hecho de que a vida natural, esse já está en el Fausto de Goethe, não é a realidade última. A realidade última são as formas de ser. Não é o natural da vida, é a forma em que a vida se põe. Então, as formas humanas de ser, compatíveis com o novo modo de ser da riqueza, são novas e são inquietantes. São muito inquietantes. Inquietantes por quê? Porque todo isso representa um estremecimento no suelo, um temblor, uma espécie de pequeno terremoto, no suelo em donde pisamos. Este estremecimento alcança nosso sentido de pertenência ao mundo, nosso sentido de pertenência ao sistema de valores de lo que consideramos próprio. Todo isso está em estremecimento. A comunicação traz consigo o temblor e o temor. E é aceitável para mim uma metáfora, a metáfora de las placas, para representar este conceito. A comunicação seria o conjunto de las placas tectônicas bajo la superfície de lo comum. Então, como seus congêneres geológicos, estas placas são essenciais, pero não são eternas em sua constituição, não são eternas em seu alineamento. As placas podem desplazar-se e provocar temblores, tsunamis. Então, um notável crítico cultural americano dos anos 80, muito antes da internet, ele descreveu o novo paisaje social americano por efeito de los mídias, por uma metáfora muito interessante. Ele dizia: todo mundo sabe, ou deveria saber, que houve um desplazamento de las placas tectônicas bajo nós outros. Os partidos políticos aún têm os mesmos nomes, e aún temos uma CBS, uma NBC, um New York Times, pero não somos mais a mesma nação que tuve todo isso no passado. Ele estava se referindo ao aspecto particular da política e de los meios, pero apuntando principalmente hacia a movimentação profunda em la costra de la organização simbólica. Isto se passa com cada um de nós, em cada nação. Temos os mesmos partidos, pero atentem, já não significam a mesma coisa do passado. A política não significa mais a mesma coisa. Os meios de comunicação continuam também, já não significam lá a mesma coisa. Há um estremecimento
em la crosta de la organização simbólica que eles tienen, e assim os valores, a moralidade familiar, a moralidade em las condutas, todo isto cambiou e está cambiando. Se trata realmente de um grande desplazamento, e desse desplazamento derivam transformações de grande alcance em los sistemas educacionais, em la produção social de subjetividades e em la constituição de la esfera pública. Para nós outros, fundamentalmente, para mim, é uma transformação geográfica, no sentido de que essas placas, por efeito da compressão temporal do espaço, formam um novo continente. Outro continente, um continente hecho de bytes, um continente virtual. Em cima ou debaixo de todos os demais continentes está este continente virtual de bytes, accionados por la velocidade das ondas eletromagnéticas. Esse desplazamento e essa reorganização apuntam hacia o núcleo de la cuestión, la ola de choque comunicacional, contraparte de la ficção econômica antecipada por Goethe, em donde Mefistófeles, para ajudar a Fausto, inventa o papel moneda. Isto não é um acontecimento de acaso, isto é histórico. É histórico. Então, se trata de hecho de uma alquimia, pero lo mágico aqui consiste unicamente em la aceleração da experiência. O poder hoje está em la velocidade, em la aceleração da experiência, la compressão do espaço por la aceleração do tempo. É, do mesmo modo, la magia e la natureza de la comunicação contemporânea. Razão última de nosso desplazamento global. Hoje em dia, essa magia é aparentemente mais mefistotélica que divina. Quero dizer, estamos mais bajo el reino del diablo que de Deus. E de ali a associação, em certos autores, entre a economia contemporânea e o diablo, como nos casos de Martin Buber, de Wilhelm Flusser, por exemplo. Ou então, cabe meditar sobre uma frase deste italiano, um filósofo italiano que me agrada muito, que conheci, Giorgio Agamben, não sei se conhecem. Giorgio Agamben é um grande intelectual italiano que disse assim, que Nietzsche diz, Deus morreu, e Agamben disse, não, Deus não morreu, ele se transformou em dinheiro. Graças. Si nos pueden ayudar con el sonido, por favor, para el comentario de Francisco. No, para facilitar poder comentar desde acá, si es tan amable. Bueno, vamos. ¿Sí? Pues a Monisodre, muchísimas gracias. Creo que nos ha planteado una conexión muy interesante. Nos aproxima a esa pregunta por lo común en las condiciones que nos movemos hoy y un poco nos ayuda a pensar en dos territorios en que los debates en comunicación con frecuencia nos sentimos distantes, que es el debate propiamente marcado por la construcción de sentidos y la manera en la cual se constituye la dinámica de la economía que está detrás de la formación de los medios de comunicación y del orden comunicativo en el cual nos movilizamos. Gracias. Voy a pasarle la palabra ahora a Francisco Sierra. Para quienes no tienen la referencia, Francisco es el director de CIESPAL. CIESPAL es una de las instituciones con más larga tradición y más interesante en América Latina en torno a los estudios de comunicación.
Francisco tiene una larga trayectoria en la discusión de los asuntos de economía política de la comunicación, educación, comunicación, tecnologías y en todo lo que tiene que ver procesos de desarrollo y cambio social. Le doy la palabra a Paco para los comentarios. Igual él estará acompañándonos en otra de las sesiones dentro de la cátedra y tendremos varias posibilidades de escucharlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Es un placer poder compartir algunas ideas con el maestro, con Muniz Sodré. Yo creo que ha hecho una magistral exposición de lo que hoy es el materialismo cultural, al hablar de redes, flujos, vínculos, conexiones, ecologías de vida. Está planteando cómo repensar hoy ese programa de los estudios culturales, de la relación de lo simbólico y de lo material, en un escenario en el que ha habido sustanciales transformaciones. No había tenido ocasión de leer el libro, que esperamos poder traducir en CIESPAL, pero la definición de la comunicación como ciencia de lo común nos sitúa en una estela de lo que algunos venimos discutiendo, ciertamente desde un campo, la economía política, que es la naturaleza de ese capitalismo cognitivo. Él ha insistido más en capitalismo ficción, en el capital ficticio, que conectan con muchos de los elementos vitales en el debate en la agenda hoy. Primero, cómo construir una economía de los bienes comunes. Y en el campo de la comunicación, aceptando esa definición de la comunicación o de la comunicología como una ciencia de lo común, tenemos un reto de cómo construir ecosistemas sostenibles, cómo articular, retomando al gran Milton Santos, esa geopolítica de los territorios, sean reales, porque, como empezó su conferencia, hay una clara división internacional del trabajo cultural entre el norte y sur globales, en la producción no solo de tecnología, sino de contenidos que circulan por las redes y por la tecnología, y por tanto esa geopolítica de los espacios de comunicación, espacios materiales, reales, físicos, pero también simbólicos, creo que constituye toda una agenda vital. Algunos estamos insistiendo en la idea de comunicación para el buen vivir o de ecologías de la comunicación para repensar esa materia que es comunicación y desarrollo, pero sin duda esto nos sitúa en los debates tradicionales de la comunicación. Fíjense que si uno entiende el concepto coloquial de lo común, normalmente tiene un uso muy peyorativo, muy despectivo, como el concepto masa o como la idea de lo vulgar, pero en realidad cuando algunos intelectuales y políticos como García Linera reivindican lo plebeyo, están reivindicando lo común, están reivindicando esa dimensión material, vivencial, que tiene que ver con las emociones, con el cuerpo, con la vida, con lo más elementalmente humano que nos constituye. Y me agrada que haya terminado con Ágame, porque efectivamente yo creo que una de las características de la comunicación contemporánea es una política del terror o del temblor o de esta sensación de estremecimiento al que apelaba al final de la conferencia, que nos sitúa con elementos de lo básicamente humano, y es donde se revela esa comunicación nómada en esos elementos básicamente humanos, como en su momento hablábamos en las discusiones de principios de siglo en nuestra disciplina en comunicación, de la importancia de la divulgación, de la difusión. Bueno, hoy día sería volver a esa biopolítica, a lo más elementalmente humano, para contrastar. Y aquí hay dos lógicas que quisiera, solo para abrir el debate muy brevemente, que a mí me preocupan de manera particular, y hago el comentario especialmente por los estudiantes, porque muchas veces cuando se hace esa crítica a la conectividad o a la conexión, se hace una lectura muy reduccionista. Tecnofóbico, no es esa la cuestión. La cuestión es que el capital no tiene memoria, pero los sujetos, las culturas, los pueblos, las comunidades suelen tener memoria. La velocidad acelerada de este cambio nos hace perder no la memoria, sino la identidad. Y cuando alguien no tiene identidad, no puede ser, simplemente no es. Este es el primer problema que me parece preocupante. Y la otra, aceptando la definición de Muniz, de que realmente el capital y las revoluciones que estamos experimentando no son ni mucho menos conservadoras, sino son revolucionarios, están alterando esas placas arquitectónicas que habían estado solidificando la modernidad, es justamente la dimensión de las narrativas, no solo
en esa definición del economista alemán sobre la magia, sino porque sabemos con el neoliberalismo que básicamente estas políticas son ficción, son narrativas, son discursos, muchas veces sin consistencia. El problema es que esas placas tectónicas movilizadas nos obligan también a repensar otras narrativas. Pienso no solo en las narrativas de la comunicación y de los medios que entran irremediablemente en crisis, sino también en la capacidad que tiene la academia, la universidad, de construir otras narrativas para pensar lo común, para pensar estas transformaciones revolucionarias que de algún modo, no sé si por efecto de la velocidad o aceleración o por la desubicación de los lugares, ¿no?, por esta lógica post-cronotópica de alteración del tiempo y el espacio que nos hace perder la identidad, nos han quitado la posibilidad también de contar y de narrar los medios, que tienen una grave crisis de narrativa, pero también la capacidad que tiene la ciencia. Ponía el ejemplo de cómo hoy tenemos que pensar las máquinas o Internet como los epistemólogos de nuestra contemporaneidad, la capacidad también de la academia para contar lo que está aconteciendo, de manera reflexiva, de manera distanciada, de forma crítica. Yo creo que son elementos para pensar y, desde luego, yo comparto el situar el debate de los bienes comunes en comunicación, en nuestro caso la economía, los bienes comunes, para repensar los problemas centrales de la discusión de nuestro tiempo. Si no, imaginen que nos pudiéramos llegar a una situación como el lenguaje que pueda ser patentado, ¿no? La inventiva colombiana, imagínense como la talcualización, ¿no?, que alguien pueda patentar una palabra de la inventiva de la cultura popular colombiana. Bueno, esos son los cercamientos y contradicciones de una economía de los bienes los comunes, como el lenguaje, la comunicación, las emociones, las culturas, las tradiciones populares, y una lógica del capital financiero que tiende a capturar y de algún modo a expropiar, y lamentablemente solo se puede hacer de manera violenta, esos procesos que constituyen el etos de nuestra cultura, si aceptamos la hipótesis del etos barrocos, de nuestras culturas latinas, de nuestras formas de ser, pensar y sentir en común. Creo que ha sido una excelente conferencia y, bueno, imagino muchas preguntas y comentarios que hacer, ¿no?, desde el público. Francisco, muchas gracias. Muniz, si quieres reaccionar, de todas maneras estoy invitando a participar en este momento. Quienes quieran hacer alguna pregunta, pedir alguna aclaración, comentarios, las personas que nos están colaborando le van a dar el micrófono para que puedan intervenir. Entonces, abrimos la fase de preguntas. Muchas gracias por tan magníficas intervenciones. Me generan y nos generan muchísimas, seguramente, inquietudes. A mí me queda la sensación, después de escuchar al profesor Muniz, de que, como alguna vez decía Deleuze, cuando le preguntaban sobre la comunicación, ¿no?, que la comunicación está podrida, decía él, ¿no?, que eso, nada, es lo mejor, decía, era generar algo así como unas especies de burbujas de silencio, como formas de resistencia a la comunicación, que por supuesto estaba colonizada, o, pues, para utilizar el término de Habermas, colonizada por el medio dinero. Pero también frente a eso queda la sensación, y usted mismo lo repite después, de que justamente en esa base simbólica del lenguaje y del símbolo es lo que nos permite asociar varias cosas, y que justamente las dinámicas del mercado y las dinámicas financieras han ido asociando todo esto, por supuesto, hacia sus intereses. Pero justamente no será esa capacidad del lenguaje y esa forma, esa posibilidad de transformar significados y sentidos lo que hace de la comunicación todavía un elemento potente, transformador y capaz de contestarle al señor Deleuze: todavía no todo está perdido en la comunicación. Sería eso. Sí. Yo creo que hay una especie de sobrevalorización, de valorización excesiva del discurso,
y de la transmisión de contenidos, como si estos contenidos, si son buenos, son transformadores. Esta, para mí, es una cierta ilusión del lenguaje. Porque, vea só, no hace mucho tiempo siempre se dice que el problema entre padres y hijos, las dificultades de comprensión, los conflictos, sería tal vez la ausencia, la falta de lenguaje, la falta de comunicación entre, digamos, la madre, el hijo, el padre, el hijo. Pero se puede también pensar que el problema sea la comunicación excesiva. Quiere decir, aunque no se diga nada, en la cabeza de los hijos está la palabra excesiva de la ley que lo constituyó, que fue la ley simbólica del padre, que ni siempre es buena, que por veces es mala. Entonces, la comunicación puede ocurrir aunque no se diga nada. El principal es la conexión. Por otro lado, lenguaje no es lo mismo que lengua. El lenguaje es un orden de acogimiento, de recepción y de organización de todas las diferencias. El lenguaje es mayor que la lengua. El occidente, la cultura europea, valorizó por demás la lengua. ¿Y por qué? Porque la Europa siempre se dio como el sitio excelso de construcción de las palabras de salvación del mundo. Esto por causa del cristianismo, que se quiere universal, y también por causa de la filosofía europea, que se cree, junto con la ciencia, la verdad última del mundo. Ahora, hay culturas y civilizaciones donde la transmisión de la palabra no es más importante que lo que se transmite por lo sensible, por los movimientos del cuerpo, por los gestos rituales, por otro tipo de comprensión que tiene a ver con los mitos y con otras formas de organización de las creencias. Entonces, cuando uno entiende comunicación, no como vínculo, pero como transmisión de contenidos que, si son buenos, harán la gente menor, esta es una perspectiva europea que esto sí está en decomposición. Este está podrido. Y ya no se cree más tanto en las palabras, por mejores que sean. Porque las palabras, las lenguas, están comprometidos con un modo de pensamiento que ellos sí está en decadencia. Es un modo de pensamiento orientado por una ética de extracción europea, de centralización, por una creencia que se quiere dueña de la verdad absoluta. Y toda verdad absoluta es germen de violencia. Toda verdad absoluta es violenta. Entonces, por veces, la retirada de la comunicación, la abolición de la comunicación, significa salud en otros sistemas de pensamiento. Por ejemplo, si uno quiere volverse sano, cuando la cabeza está llena de contenidos y confusa en la obsesión, puede hacer como los yogis lo hacen, que no pensar en nada, no decir nada, no comunicar nada, y este esvaziamiento de la mente por instantes es muy saludar. Entonces, es necesario no creer tanto en la potencia de las palabras. Esta es mi visión. Muy bien. Tenemos otra pregunta, una mano levantada había acá. Bueno, lo mío es más un comentario que una pregunta. Resaltar y ver lo común, no como un simple producto final, que es lo que vivimos cotidianamente. Yo uso mis herramientas de tecnología para comunicarme, hay ciertas conexiones. No verlo desde este punto, sino
como lo planteó lo planteado es, siempre hay una organización, ¿no? Hay una estructura, algo intelectual detrás de lo común que tiene que ver con el lenguaje en cual nosotros en la actualidad es un lenguaje tecnológico, un lenguaje en el cual la influencia tiene que ver con los aparatos. Otra cosa es el capital, que el capital básicamente, como le dijo Marx, influye en el hombre, en su comportamiento, es una mirada más materialista, a pesar de que en lo común también influye mucho lo psíquico. Y vemos cómo el capital, junto con la tecnología, se unen para hacer posible lo común, ¿no? Lo que vimos ahorita. Mi conducta se basa en lo tecnológico, común y lenguaje, y también la influencia de la magia, lo que decía, que la magia básicamente la produce el capital. Es este pensamiento fantástico que produce, y es como el capital me hace ver, si yo obtengo ciertas cosas, que algo lógico, pues material, no tiene nada que ver, como un papel, lo crean oro, ¿no? Moneda. Entonces es más que todo este comentario, resaltar el trasfondo que hace posible lo común y no como un producto final. Muy bien, muchas gracias. Tenemos aquí también otra pregunta. Gracias, buenos días. Pues mi pregunta se basa retomando el planteamiento de que en la actualidad es más importante una conexión que un contenido. Entonces, cuando tú haces ese planteamiento, a mí me obliga a pensar entonces que no es que mi comportamiento no podría ser moldeado exactamente por la conexión, sino por la experiencia que llego a tener con el contenido mediante esa conexión que me ofrece Internet en este caso. Entonces, mi pregunta es, ¿esa experiencia que yo tengo con el contenido mediante las nuevas conexiones de la red podrían empezar a generar una nueva cultura o una nueva cultura virtual en las sociedades actuales? Toda vez que decimos algo, ou que hacemos uma pergunta, ou que temos uma questão, por vezes é necessário examinar a palavra central de nossa interrogação. Por exemplo, a palavra experiência. A palavra experiência. Pode ser um risco a ser uma etimologia, mas a etimologia, por vezes, aclara algo. Quando uno diz experiência, esse ex de experiência quer dizer de dentro para fora. Isto em la palavra latina, ex, né? É um movimento de dentro para fora. Este peri, em grego, é o pequeno espaço onde tu estás. Né? Então, eu estou num movimento de dentro para fora, esse jens, em latim, ir. É ir de dentro para fora. Toda a experiência verdadeira é uma experiência de saída de tu espaço de confinamento, de tu pequeno espaço, a um espaço externo, onde tu pode correr algum risco. Né? Então, a experiência é sempre transformadora. A experiência bajo esta conexão só é transformadora quando tu partes de um espaço que é tu comum, tu comunidade, tu grupo, tu memória, lo que falou Francisco Sierra, de tu memória, de tu vida, as condições que te condicionam. Então, a experiência é um movimento de rompimento. É sempre um movimento, pode ser um pequeno rompimento. A experiência é um pouco como a descoberta em ciência, visto por o Georg, que foi um prêmio Nobel de Química, que me gusta, que disse, ver lo que todo mundo viu, pero pensar de maneira diferente. Essa é a experiência. Todo mundo viu o mesmo, tu viste o mesmo, pero por um instante tu pensaste de modo diferente e actuou de acordo. Então, a experiência é um movimento de rompimento.
E não se pode fazer esse movimento de rompimento solamente na conexão abstrata da internet. É necessário isto de que falou Francisco Sierra, devolver a comunidade à memória, a los afectos reales, a la conexión real, para que la experiencia se produja. ¿Eh? Muy bien, tenemos una pregunta más. Buen día. Profesor Múnich, usted hacía la aseveración de que la comunicación de masas falló o ha fallado según lo que tuve en percepción. Entonces tengo una pregunta. Según los criterios del psicoanálisis, el neuromarketing y la programación neurolingüística, tomando estas bases, se podría decir que la comunicación se está enfocando más en una comunicación individualista, más centrada hacia los individuos y la formación de estos. Una pregunta muy central sería, ¿de qué diferencia esto a una manipulación, a un seguimiento? ¿Cómo yo puedo decir que el querer ayudar en un cambio a esta persona, gracias a estos términos del psicoanálisis, la programación neurolingüística y el neuromarketing, tomando todo esto en ideales, no estoy manipulando a una persona, sino lo estoy queriendo guiar por un cambio? Yo creo que en toda programación neurolingüística hay una cierta manipulación. Pero manipular no es necesariamente malo. Cuando yo digo que la comunicación de masas acabó, es porque era un modelo unidireccional de una voz muy fuerte hasta gente que escucharía esto y haría lo que decían. Este modelo acabó porque las redes son policentradas, no son más unidireccionales. El individuo es mídia también. El individuo que era antiguamente, bajo el otro modelo receptor, puede ser medium él mismo. Pero la programación neurolingüística es muy interesante. Por ejemplo, um dos casos de la programación neurolingüística hoy es la reformulación de la hipnosis. Por intermedio de las teorías de un teórico de la comunicación, pero también un psiquiatra americano famoso que se llama Erickson. La hipnosis era esta técnica de impacto, de seducción del otro, de hacer el otro dormir para que los efectos se produzcan. No sé si ya asistieron, claro, a un hipnotizador de impacto. Hace el otro dormir y puede hacerlo danzar, fazer cosas. La hipnose ericksoniana es ver qué objetivo tú tienes, o tiene un objetivo tú tienes, y qué medios tenemos para realizar, para cumplir tus objetivos. Pero cuando estes objetivos son dados, entonces la manipulación se hará en función de objetivos. Es más suave, es menos violenta, la manipulación continúa. E certas técnicas de publicidade, de marketing, de treinamento de gerentes, sobretudo a gerência, a gestão, são neurolinguísticas. Eu diria que é uma nova técnica, uma técnica menos violenta, mas é também uma técnica manipulativa. Muy bien, para alcanzar a dar con la hora que nos han pedido para que cerremos, entonces le voy a pedir a las personas que ya tienen asignado para intervenir, que hagamos la ronda. Hagamos 2, 3 preguntas y con eso tú respondes a las 3 y cerramos. Muchas gracias. Siguiendo la coherencia de la pregunta anterior, ¿cómo saber si hay manipulación o no hay manipulación? ¿Cuál debería ser la conexión de la comunicación con la vida social sin olvidar lo monetario? ¿Y cómo generar esa construcción social desde la comunicación sin olvidar lo tecnológico? Hagamos la ronda. Allá. Carlos. Bueno, hola, quería esto es como pedirle al profesor un comentario, una reflexión en torno a lo que uno podría considerar que son los lugares en los que la comunicación opera como un vector de expropiación de lo común hoy y que por lo tanto hacen a la comunicación una pieza fundamental del aparato de producción capitalista. El primero sería
los regímenes de propiedad intelectual como cercamiento de los comunes de la cultura, y el segundo sería la explotación de los datos personales como el cercamiento de los comunes de la socialidad humana. Gracias. Ok, tercera y con eso escuchamos la... Bueno, buen día. Mi nombre es Mauricio Olivar, soy estudiante de la Universidad del Tolima y tengo una pregunta para Sierra. Usted hacía mención acerca de que la realidad acelerada nos hace perder la identidad. ¿Cómo es posible que desde las narrativas que permiten es posible que desde las narrativas, los medios digitales, la identidad se replantee? Ok. Si quieres, Paco, un breve sobre eso igual y cerramos con... En realidad, lo íbamos a plantear luego en el seminario, ¿no? El tema de la memoria y de la identidad. Yo coincido con Muniz, no soy, quizá por una visión materialista, no creo que las narrativas o que la palabra... que las narrativas o la palabra por sí mismas resuelvan, ¿no? Soy de la idea de que un elemento de las narrativas son los tiempos y espacios de la narración. Y los tiempos y espacios de la narración, lógicamente, han cambiado, pero esas condiciones espaciotemporales son vitales. Entonces, él hablaba antes del silencio. Importante, yo llevo hace años hablando de tiempos lentos, de la importancia de un slow information, igual que hubo un movimiento para soberanía alimentaria de slow food. Creo que en comunicación necesitamos otras temporalidades más que el contenido o el discurso en sí, sino las condiciones de los marcos cronotópicos donde en términos semióticos se construye el discurso y relato. Pero por sí mismo, desde luego que no. Yo soy, quizá por una visión más tradicional, de mi economía política, lo que planteaba el antecesor, propiedad intelectual y otros debates estratégicos para que no nos expropien lo común, ¿no? Bom, las duas questões muito interessantes. La primera, yo entiendo que preguntaste cómo se hace la comunicación sin la tecnología, son los aparatos tecnológicos. En este libro, intenté clasificar los niveles de actuación de la investigación en comunicación. El primer nivel es el nivel de las relaciones sociales. Relaciones sociales constituidas. Entonces tenemos la televisión, la prensa, el marketing. Pero se trata de relación entre sujetos, entre individuos y ya constituidos como tal. Son la que la sociología llamaba de relaciones secundarias. Pero hay una otra dimensión que no es la dimensión de relación, no es la dimensión relacional, es la dimensión vinculativa. El vínculo es diferente, porque el vínculo pasa por los músculos del cuerpo. La relación entre una madre y su hijo puede prescindir de palabras, pero es vital. O del papá también, pero yo soy más del lado de la madre en este caso. Es muy importante, es una relación de vínculo. Ella puede decir algo que no sea muy importante, pero para el niño, para el hijo, este vínculo ya se constituyó. Entonces, no es una relación entre la madre y su hijo, no es una relación entre dos, es una relación a cada uno como entre. Es diferente. El entre ya está dado antes. Este niño, esta persona ya está dividido por lo que se llamaba entre. Este es el común. Lo común es este entre que está dentro. No es solamente lo que está mediando otros. Esto quiere decir, la palabra de mi padre o de mi madre, que ya murieron de un modo o de otro de hoy, en los sueños, en los instantes de me atraviesan, me hablan.
E não tem necessariamente que gostar para que atravessar. É porque são constitutivas. Por isso, é necessário investigar os modos como, fora da tecnologia, este comum se constitui. Para isso, é necessário estudar comunidades, as ecologias, os ecossistemas existenciais, os modos de produção de subjetividade, de produção alternativos de subjetividade e de economia. Esse é lado, a dimensão vinculativa da comunicação. Esta é a minha resposta. A outra, muito interessante, a questão, porque empleou a expressão, a expropriação de lo comum. É muito bem dito, porque eu creio que todo esse sistema foi um sistema de expropriação do comum vinculativo por um comum tecnológico. Então, a comunicação, em verdade, não creio que seja deliberado como um Big Brother, mas é um sistema que expropria as comunidades e os indivíduos de su comum original. ¿Para quê? Para neutralizar as tensões. Al mercado não lhe gusta tensões. E todo comum é um sítio de tensões. O comum da família, o comum da amistad, o comum do amor, o comum político. A tensão é constitutiva do comum. A tensão e não a conciliação é constitutiva da democracia. Uma democracia solamente conciliatória não é democracia. A exasperação das tensões é o comum democrático. Então, em la mídia, isso não existe, salvo, com exceção, em la internet, quando mobiliza a gente para manifestações. Pero esta movilização é como se fosse um grande, como se diz, alto-falante? Um altavoz que convoca a gente à movilização, pero é uma expansão, uma potencialização de um altavoz, não é verdadeiramente a mídia. Pero hasta agora, eu vejo a mídia como uma expropriação do comum para reconfigurar ou produzir um outro comum. Portanto, esta é minha visão, minha resposta. Pila, reloj, pila para el control, reloj radioso.